El sol de la tarde se filtraba por los amplios ventanales de la mansión Vega, ubicada en las exclusivas lomas de Chapultepec, de la Ciudad de México. José Vega, un empresario de 45 años, dueño de una de las cadenas hoteleras más prestigiosas del país, caminaba por el pasillo del segundo piso con paso firme. Su rostro, marcado por años de negociaciones implacables y decisiones difíciles, raramente mostraba emoción. Llevaba un traje hecho a medida que acentuaba su figura imponente, complementado por un reloj suizo que costaba más que el salario anual de la mayoría de sus empleados. Se detuvo abruptamente al escuchar una suave melodía que provenía de la habitación de su hijo Miguel, de 8 años. El niño había nacido con una condición neurológica que le impedía hablar, un hecho que José nunca había logrado aceptar completamente. Contrató a los mejores especialistas, pero ninguno había conseguido un avance significativo. Con cautela se acercó a la puerta entreabierta. Lo que vio lo dejó paralizado. Josefina Ramírez, la empleada doméstica que había contratado hacía apenas 3 meses, estaba sentada junto a Miguel cantando una canción tradicional mexicana, La Llorona. Lo más sorprendente no era su dulce voz, que vibraba con una emoción palpable, sino la reacción de Miguel. El niño, normalmente encerrado en su mundo silencioso, movía ligeramente la cabeza al ritmo de la música, sus ojos fijos en Josefina, con una atención que José jamás había logrado captar. «Y aunque la vida me cueste, Llorona, no dejaré de quererte», cantaba Josefina con los ojos cerrados, mientras sus manos morenas, marcadas por años de trabajo duro, se movían suavemente en el aire como si dirigiera una orquesta invisible. José sintió una mezcla de emociones, asombro, esperanza y sorprendentemente un destello de celos. Cómo esta mujer sencilla, sin educación formal ni recursos, había logrado conectar con Miguel de una manera que él, con todo su dinero y poder, no había conseguido. Decidió no interrumpir, retrocediendo silenciosamente. Más tarde, cuando Miguel dormía y la casa estaba en silencio, José llamó a Josefina a su despacho. La mujer de 38 años entró con la mirada baja, ajustando nerviosamente el delantal sobre su sencillo vestido azul. «Siéntese, Josefina», ordenó José, su voz controlada pero firme. «¿Hice algo mal, señor?», preguntó ella, sus ojos oscuros reflejando preocupación. «La vi hoy con Miguel». Las mejillas de Josefina se sonrojaron. «Disculpe, señor. Sé que no debería distraer al niño, pero parecía tan solo y no la llamé para regañarla», interrumpió José, sorprendiéndose a sí mismo. «Quiero saber cómo lo hizo. Miguel nunca había respondido así a nadie». Josefina relajó ligeramente los hombros. «No hice nada especial, señor. Mi abuela siempre decía que la música es el idioma del alma. Donde no llegan las palabras, llega una canción. ¿Tiene experiencia con niños como Miguel?» «No profesionalmente», respondió ella con sinceridad, «pero mi sobrino Mateo tampoco hablaba hasta los 5 años. La música lo ayudó». José la observó detenidamente. Josefina representaba todo lo que él había dejado atrás en su ascenso al éxito. La sencillez, las tradiciones, los orígenes humildes en un pequeño pueblo de Oaxaca que él rara vez mencionaba. Sin embargo, aquí estaba ella, logrando lo que ni el dinero ni los médicos habían conseguido. «A partir de mañana, quiero que dedique 1 hora diaria exclusivamente a cantar para Miguel», declaró finalmente. «Le pagaré extra por este tiempo». La sorpresa iluminó el rostro de Josefina. «No es necesario pagarme más, señor. Lo haría con gusto». «Insisto», dijo José con firmeza, «y quiero estar presente en estas sesiones». Aquella noche, mientras contemplaba las luces de la ciudad desde la ventana de su habitación, José sintió que algo se removía dentro de él. Un recuerdo lejano de su propia infancia. Su madre cantando mientras cocinaba en la pequeña casa de adobe donde creció, antes de que la ambición y la vergüenza por sus orígenes lo transformaran en el hombre que era ahora. Lo que José no sabía era que este simple descubrimiento estaba a punto de desenterrar secretos familiares profundamente enterrados y cambiar el rumbo de todas sus certezas. Durante las siguientes semanas, la mansión Vega experimentó una transformación sutil pero innegable. Las sesiones de canto comenzaron como José había ordenado, con él sentado en un rincón de la habitación de Miguel, observando con atención clínica cada interacción entre su hijo y Josefina.
Al principio, José mantenía su distancia emocional, tomando notas mentales como si se tratara de una más de sus inversiones. Josefina, por su parte, parecía incómoda bajo su escrutinio, pero en cuanto comenzaba a cantar, el mundo exterior desaparecía para ella. Su repertorio incluía canciones tradicionales mexicanas, nanas que su madre le cantaba, y melodías populares que transmitían historias de amor, pérdida y esperanza. Para la tercera semana, Miguel no solo seguía el ritmo con movimientos de cabeza, sino que intentaba tararear algunas notas. El día que el niño emitió su primer sonido voluntario, un suave que intentaba seguir la melodía de Cielito Lindo, José tuvo que abandonar la habitación abruptamente para que nadie viera las lágrimas que amenazaban con derramarse. «Señor Vega», lo abordó Josefina esa tarde mientras él revisaba documentos en la terraza, «creo que Miguel podría avanzar más rápido si usted también participara». José levantó la mirada, sorprendido por la audacia. «¿Participar? No sé cantar, Josefina. No es necesario que cante bien. Es importante que Miguel sienta que su padre comparte esto con él», respondió ella con una firmeza que contradecía su posición subordinada. «Mi presencia es suficiente», cortó él secamente. Josefina asintió, retirándose en silencio, pero al día siguiente trajo una pequeña sorpresa, un pandero artesanal pintado con colores vibrantes. «Para que Miguel pueda seguir el ritmo», explicó ella. Y luego, con una mirada desafiante, extendió otro hacia José. «Y este es para usted, señor». Contra todo pronóstico, José tomó el instrumento. Se sentía ridículo, un poderoso empresario sosteniendo un juguete colorido, pero la sonrisa de Miguel, tan rara y preciosa, derritió sus reservas. Torpemente al principio, comenzó a marcar el ritmo mientras Josefina cantaba La Viquina. La sesión musical ese día duró más de lo planeado. Por primera vez en años, José perdió la noción del tiempo sin que esto involucrara contratos o negociaciones. Esa noche, revisando correos electrónicos, se sorprendió a sí mismo tarareando la misma canción. Mientras tanto, la presencia de Josefina en la casa comenzó a extenderse más allá de sus responsabilidades originales. José descubrió que era una excelente cocinera de platillos tradicionales mexicanos, que él había dejado de comer hacía años, prefiriendo la cocina internacional que impresionaba a sus socios comerciales. El aroma de un mole preparado con receta familiar de Josefina despertó recuerdos que creía olvidados. Una tarde, tras cancelar una reunión importante para asistir a la sesión musical, algo impensable semanas atrás, José se encontró preguntándole a Josefina sobre su vida. «¿Por qué dejó Oaxaca?», preguntó mientras compartían un café en la cocina, una intimidad que hubiera considerado inapropiada antes. El rostro de Josefina se ensombreció levemente. «Mi esposo falleció hace 5 años. Era músico, tocaba en una banda local. Un accidente en la carretera». Su voz se quebró ligeramente. «Después de eso necesitaba un nuevo comienzo. Mi hija está estudiando enfermería en la universidad, gracias a una beca. Vine a la capital para poder enviarle algo de dinero». José sintió una punzada de vergüenza al recordar cómo había regateado el salario de Josefina durante la entrevista de trabajo. «Mi padre también era músico», confesó inesperadamente. «Tocaba el violín en bodas y fiestas en Puebla. Murió cuando yo tenía 12 años. Mi madre tuvo que trabajar limpiando casas para mantenernos». Josefina lo miró con sorpresa. Era la primera vez que José revelaba algo tan personal. «Por eso Miguel tiene ese violín antiguo en su habitación. Nunca lo toca nadie. Era de mi padre», respondió José secamente, cerrando abruptamente esa ventana a su pasado. «Es tarde. Debería ir a revisar unos documentos». Pero esa noche, José no pudo concentrarse en el trabajo. Sacó de su caja fuerte una vieja fotografía que rara vez miraba. Un hombre joven de piel morena, vistiendo su mejor camisa, sosteniendo un violín con orgullo frente a una modesta casa. Su padre, Guillermo Vega, cuyo apellido él había mantenido pero cuya herencia cultural había intentado borrar en su ascenso social. Al día siguiente, para asombro de Josefina, José llegó a la sesión musical con el viejo violín de su padre. Con dedos torpes pero determinados, intentó recordar las pocas lecciones que su padre le había dado de niño. «Conozco esa canción», dijo Josefina después de escucharlo tocar unas notas temblorosas. «Es Dios nunca muere, ¿verdad?
Un clásico oaxaqueño. José asintió, incapaz de hablar. Lo que no mencionó fue que esa había sido la canción favorita de su padre, la última que le escuchó tocar antes de su muerte. Lo que nadie en la mansión Vega podía imaginar era que estas sesiones musicales estaban tejiendo hilos invisibles entre sus vidas, conectando pasados que pronto revelarían estar más entrelazados de lo que cualquiera podría haber sospechado. El progreso de Miguel era innegable. 6 semanas después del inicio de las sesiones musicales, el niño no solo tarareaba melodías completas, sino que había comenzado a emitir palabras sueltas. El equipo médico estaba asombrado, documentando lo que llamaban un caso extraordinario de respuesta terapéutica a la estimulación musical. José había cambiado también. Su asistente personal, Gabriela, apenas podía creer la transformación. El hombre que antes programaba cada minuto de su día y jamás cancelaba reuniones de negocios, ahora bloqueaba religiosamente las tardes para estar con su hijo. El violín de su padre, antes un recordatorio doloroso guardado como una reliquia, ahora ocupaba un lugar permanente en la sala principal. Una tarde de domingo, José organizó una pequeña celebración por los avances de Miguel. Invitó al doctor Herrera, el neurólogo principal del niño, y sorprendentemente permitió que Josefina invitara a su hija, Lucía, quien había conseguido un fin de semana libre de sus estudios de enfermería. La terraza de la mansión se llenó de una calidez inusual. Miguel, vestido con una guayabera blanca que Josefina había insistido era más apropiada que el traje formal que José había seleccionado inicialmente, se movía con una confianza nueva entre los invitados. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Lucía, una joven de 20 años con los mismos ojos expresivos de su madre, pero con una energía más audaz, sacó una guitarra de su estuche. «Mi mamá me contó que están haciendo música», dijo con una sonrisa. «¿Puedo unirme?» Antes de que José pudiera responder, Miguel se acercó entusiasmado a la joven. Lucía comenzó a tocar una melodía alegre y, para asombro de todos, Miguel pronunció su primera frase completa. «Otra vez, por favor». La emoción en la terraza era palpable. El doctor Herrera tomaba notas frenéticamente. José abrazaba a su hijo con lágrimas contenidas y Josefina observaba la escena con una mezcla de alegría y algo más, un nerviosismo apenas perceptible. Mientras Lucía continuaba tocando, José notó algo que le provocó una extraña sensación. La joven sostenía la guitarra de una manera peculiar, con el meñique ligeramente curvado hacia adentro, exactamente igual que su padre sostenía el violín. Un detalle insignificante para cualquiera, pero un gesto tan distintivo que José lo reconoció inmediatamente. Sus ojos viajaron del rostro concentrado de Lucía al de Josefina, quien desvió la mirada rápidamente. Más tarde, cuando los invitados se habían marchado y Miguel dormía agotado por las emociones del día, José encontró a Josefina recogiendo los últimos vasos en la terraza. «Lucía toca muy bien», comentó con aparente casualidad. «Gracias, señor. Su padre le enseñó desde pequeña». «Su esposo, el músico de Oaxaca», continuó José, observando atentamente su reacción. «¿Cuál era su nombre?» Josefina vaciló un instante. Roberto Méndez». José asintió lentamente, tomando asiento y señalando la silla frente a él. «Siéntese, Josefina, por favor». La mujer obedeció, sus manos inquietas sobre su regazo. «Es curioso», continuó José. «Mi padre tenía una forma muy particular de sostener el violín, con el meñique doblado así», imitó el gesto, un hábito que desarrolló después de lastimarse ese dedo trabajando en el campo. Lo más extraño es que Lucía sostiene la guitarra exactamente igual. El color abandonó el rostro de Josefina. «Más curioso aún», prosiguió José, su voz controlada pero con un temblor subyacente, «es que nunca mencionó conocer Puebla cuando le conté sobre mi padre. Pero hoy, cuando Lucía habló sobre su infancia, mencionó que vivieron allí un tiempo. Señor Vega, yo... Y lo más sorprendente», la interrumpió José, «es que Lucía tiene exactamente la edad que tendría una hija de mi padre con otra mujer. Una relación que mi madre siempre sospechó, pero nunca pudo confirmar». El silencio que siguió parecía contener el peso de décadas de secretos. «Mi padre no se llamaba Guillermo Vega para usted, ¿verdad?», preguntó finalmente José. «Lo conoció como Memo el violinista». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Josefina. «Nunca quise engañarlo, señor.
Cuando vi su apellido en el anuncio de trabajo, sospeché, pero necesitaba el empleo y luego conocí a Miguel. Él me recordó tanto a Lucía cuando era pequeña, ese mismo silencio, esa misma mirada. ¿Lucía también? Sí, no habló hasta los 5 años. Los médicos no sabían por qué. Fue Memo quien descubrió que respondía a la música, igual que Miguel. José se levantó abruptamente, caminando hacia el borde de la terraza. La ciudad se extendía bajo ellos, indiferente al terremoto emocional que sacudía los cimientos de su vida. ¿Sabe Lucía sobre...? No, respondió Josefina con firmeza. Memo murió antes de que yo supiera que estaba embarazada. Él ya había regresado con su familia en Puebla. Nunca quise complicar las cosas. José se volvió hacia ella, su rostro una máscara indescifrable. Mañana por la mañana quiero que recoja sus cosas y se vaya de esta casa. La mansión Vega se sumió en un silencio opresivo tras la partida de Josefina. José le había pagado 3 meses de salario como indemnización, una generosidad calculada que no aliviaba el peso en su conciencia. Le había dicho a Miguel que Josefina tuvo que irse para cuidar a un familiar enfermo, una mentira que el niño aceptó con una tristeza silenciosa más elocuente que cualquier protesta. Las sesiones de música cesaron. El violín volvió a su estuche. Miguel comenzó a encerrarse nuevamente en su mundo interior, rechazando incluso los intentos de los terapeutas profesionales que José contrató para reemplazar a Josefina. Una semana después, durante una cena silenciosa, donde Miguel apenas tocaba su comida, el niño levantó la mirada y pronunció con claridad: «Extraño a Josefina». «¿Por qué mentiste, papá?». La pregunta golpeó a José como una bofetada. «¿Qué dices, Miguel? Te escuché esa noche. Estaba buscando agua y los oí en la terraza. Josefina es familia, ¿verdad? ¿Por qué la echaste?». La sofisticada alarma de seguridad de la mansión no había podido proteger a José de esta simple verdad pronunciada por un niño de 8 años. Se quedó sin palabras, mirando a su hijo como si lo viera realmente por primera vez. Esa noche, después de acostar a Miguel, José se sirvió un whisky y sacó la vieja fotografía de su padre. La observó durante horas, reconociendo en los rasgos familiares no solo su propio rostro, sino también el de Lucía. A la mañana siguiente, José hizo algo impensable. Canceló todas sus reuniones de la semana. Condujo su lujoso automóvil hasta la dirección que había obtenido del expediente laboral de Josefina, un modesto apartamento en un barrio de clase trabajadora en el sur de la ciudad. Cuando Josefina abrió la puerta, su sorpresa fue evidente. Vestía ropa sencilla y tenía las manos húmedas, interrumpida en medio de las tareas domésticas. «Señor Vega, José», la corrigió él. «Por favor, llámame José». Tras una pausa incómoda, añadió: «¿Puedo pasar?». El apartamento era pequeño pero impecable, decorado con artesanías oaxaqueñas y fotografías familiares. En una de ellas, José reconoció a su padre, más joven de lo que recordaba, sonriendo junto a una Josefina adolescente. «Miguel te echa de menos», dijo finalmente. «Yo cometí un error». Josefina lo invitó a sentarse, ofreciéndole café en una taza de cerámica pintada a mano. «No fue su culpa, señor José. Debí ser honesta desde el principio. No, tenías razón en proteger a Lucía. Y a ti misma». José tomó un sorbo de café, sorprendido por su intenso sabor. «Durante años construí mi vida rechazando todo lo que me recordaba mis orígenes. Cambié mi acento, mis gustos, incluso mis amistades. Me convencí de que el éxito significaba borrar de dónde venía. Y ahora entiendo que le he robado a Miguel una parte de su herencia. No solo la música, sino el orgullo por sus raíces». La conversación se extendió durante horas. José escuchó las historias sobre su padre que nunca conoció, cómo Guillermo Memo Vega tocaba con el alma, cómo enseñaba música a niños en comunidades pobres, cómo había amado a Josefina pero también a su familia en Puebla, un hombre dividido entre 2 mundos. «¿Qué quiere de mí ahora?», preguntó finalmente Josefina. «Quiero pedirte que regreses, no como empleada, sino como maestra de música para Miguel, con un salario adecuado a esa posición». José hizo una pausa. «Y también quiero conocer a Lucía, propiamente como su hermano». La propuesta quedó flotando entre ellos, cargada de implicaciones. 2 semanas después, la mansión Vega acogió una reunión poco convencional. En el jardín,
Bajo la sombra de los ahuehuetes centenarios, José había organizado una comida informal. Miguel corría entusiasmado, mostrándole a Lucía sus juguetes favoritos. Josefina preparaba tlayudas en un anafre improvisado, el aroma de las tortillas tostadas y el quesillo fundido llenando el aire. José observaba la escena con una mezcla de emociones. Había invitado también a su madre, doña Carmen, una mujer orgullosa de 70 años que inicialmente se había negado a asistir. «No voy a celebrar la infidelidad de tu padre», había protestado por teléfono. Sin embargo, allí estaba, sentada con dignidad en una silla de jardín, observando cautelosamente a Josefina y Lucía. El momento de tensión que todos temían llegó durante el postre. Doña Carmen, quien apenas había pronunciado palabra, se acercó a Lucía. «Tienes los ojos de Guillermo», dijo simplemente, y su manera de reír echando la cabeza hacia atrás. Lucía, quien ya conocía la historia completa, respondió con respeto: «Mi madre siempre habló bien de él. Dijo que era un hombre bueno que se encontró en una situación difícil». Doña Carmen asintió levemente. Lo era, un buen hombre con debilidades humanas. Miró a Josefina, como todos nosotros. No fue un perdón explícito, pero fue un comienzo. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, José sacó el violín de su padre. Miguel trajo el pandero que Josefina le había regalado. Lucía afinó su guitarra. «Mi padre solía decir que la música es el único idioma que todos entendemos sin necesidad de traducción», comentó José, posicionando el violín bajo su barbilla. Comenzaron con «Dios nunca muere», la melodía oaxaqueña que había unido generaciones sin que lo supieran. Las notas se elevaron en el aire, imperfectas pero sinceras. Miguel, para sorpresa de todos, comenzó a cantar algunas frases con voz tímida pero clara. Desde la esquina del jardín, doña Carmen observaba, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Lentamente, comenzó a marcar el ritmo con sus manos. La música continuó hasta el anochecer, tejiendo un nuevo patrón entre estas vidas antes separadas. No era un final perfecto. Quedaban conversaciones difíciles, ajustes por hacer, heridas por sanar, pero era un comienzo honesto. Semanas después, José reorganizó su empresa para poder pasar más tiempo en casa. Josefina estableció un programa de musicoterapia que pronto atrajo la atención de otros padres con niños en situaciones similares a la de Miguel. Lucía, inspirada por la conexión con su nueva familia, decidió especializarse en terapias alternativas dentro de su carrera de enfermería. En cuanto a Miguel, su progreso continuó sorprendiendo a los especialistas. Su condición neurológica persistía, pero ya no definía su existencia. Un día, mientras practicaba con el violín bajo la tutela paciente de su padre, miró a José y dijo con claridad: «Abuelo estaría orgulloso de nosotros, ¿verdad?». José, conmovido, solo pudo asentir mientras continuaba tocando las notas del violín, diciendo lo que las palabras no podían expresar, que a veces el camino más largo hacia casa es el que nos lleva de regreso a nuestras raíces.